Francisco, habiendo sido una de las víctimas del MRTA, habiendo casi perdido la vida en el secuestro de la residencia, ¿qué sensación te deja esta liberación de Peter Cárdenas Schulte? Cuando se anunció que esta liberación se iba a producir hace algunos meses, salió en la prensa, sí sentí un golpe. Y sentí un golpe por razones muy personales. El haber sido rehén del MRTA. Yo bajaba todos los días a conversar con Néstor Serpa Cartolini y él me contó, como quien cuenta una gran proeza, cómo Cárdenas Schultz y él habían asesinado al general López Alújar, cómo lo habían emboscado solo, sin escolta, yendo a su oficina, creo que un sábado, en una playa lateral del centro comercial Todos. Y cómo el que lo había ejecutado era Cárdenas. Y entonces siempre quedé con el recuerdo de este relato triunfal, no contando un episodio, digamos, terrible. No arrepentido, No, ni para culposo. nada. O sea, qué tonto López Alújar, dijo Serpa Cartolini, no tenía escolta, en fin, estaba pedido. Entonces, claro, esa actitud de ser dueño de la vida y de la muerte y la descripción minuciosa del asesinato del general López Alújar siempre se quedaron en la memoria. Y cuando leí hace unos meses la noticia de la liberación de Cárdenas, claro, lo primero que vino a mi mente fue la conversación con Néstor Serpa Cartolini y la manera premeditada, con alevosía, con ventaja, con ensañamiento, fría, con la cual este hombre había asesinado, y muchos otros que habían sido asesinados de la misma manera. Esa es una excusa que se suele Por poner. Bueno, son los desgracia, ideólogos, ¿no? sí son los que matan. De los que estaban en la residencia japonesa, todos habían matado. Probablemente una chica muy joven que se llamaba Melissa no habría matado, pero todos los demás con los cuales yo fui conversando a lo largo de 4 meses, todos habían matado, todos habían participado en combates y todos sentían una enorme arrogancia por el poder que les daba su AKM o su UCI. Y entonces, naturalmente, estamos frente a personas cuya reintegración a la sociedad necesariamente presenta dificultades, porque si yo he sido dueño de la vida y la muerte, porque he tenido a la gente en la punta de mi fusil, claro, el día de mañana no voy a ir a ser, digamos, cajero en Wong o en Vivandes y decir muchas gracias señora por su compra. He leído una carta de Cárdenas Schultz en la cual pide perdón y es una carta terrible, tremenda, ¿no? Pero eso no significa que se desafilie de sus convicciones, eso no significa que no regrese al medio de las personas con las cuales actuaba. En fin, se sabe que muchos de los movimientos, digamos, activistas, violentos que hay hoy en el Perú, desde el norte del Perú hasta el sur del Perú, están integrados por gente que de estos movimientos, muchos de los cuales han salido a la cárcel y están activos. Ya no van a volver a la lucha armada, de eso no me cabe duda, porque el mundo ha cambiado tanto desde la desaparición de la Unión Soviética que ya no tiene sentido, pero sí cambian los modos de acción. Y uno se pregunta si personas que han sido tan frías y tan crueles y han matado a tanta gente se van a inhibir de volverlo a hacer o se van a inhibir de buscar otras vías de acción violenta. Ahora, se suele decir que el MRTA ya prácticamente no existe. Movimientos políticos como Sendero Luminoso o como el MRTA no funcionan formalmente con una inscripción en los registros públicos. O sea, seamos realistas. Son movimientos políticos que yo creo que están vivos y creo que mucha gente que ha ido saliendo de las cárceles ha ido regresando, porque es un fenómeno sociológico y es un fenómeno psicológico. Uno vive dentro de una organización terrorista durante muchos años, luego uno va a la cárcel, luego uno sale de la cárcel. ¿Quiénes son los amigos de uno? ¿Con quién va uno a irse a tomar un café? Hay que ser realista. La definición que se hace en el informe final de la Comisión de la Verdad sobre el MRTA parece describirlo como un movimiento casi insignificante, porque dicen que solo son responsables del 1.5% de las víctimas, que era un movimiento que
había planteado una lucha armada contra el Estado, cito textualmente, ¿no? Que tenía contacto con organizaciones armadas latinoamericanas, que no atacó a la población inerme y que incluso estuvo abierto eventualmente a negociaciones de paz. ¿No es una definición un poco romántica? Yo creo que es absolutamente romántica. El terrorismo es terrorismo, sea de derecha, sea de izquierda, sea el terrorismo negro de la estación de Bolonia, sea el terrorismo del MRTA de la embajada japonesa, sea el genocidio contra los Ayaninkas de Sendero Luminoso. Lo que define al terrorismo es el tipo de delitos que comete. Son crímenes de lesa humanidad, son crímenes de guerra, como tomar rehenes, por ejemplo, y genocidio. Y el MRTA tal vez no ha cometido genocidio, pero lo demás, todo. Secuestros, toma de rehenes, asesinatos selectivos, atentados con muchos muertos, en fin. Entonces, digamos, licuar o adelgazar la responsabilidad del MRTA en relación a Sendero es un absurdo. No solamente secuestraban empresarios, no, los torturaban. Los torturaban en estas cárceles que en realidad eran tumbas para vivos, ¿no? Con Delgado Parker, con Igaoka. Yo he conversado con un secuestrado, no voy a decir su nombre, y las condiciones de esos secuestros eran absolutamente inhumanas. O sea, Auschwitz se queda chiquito. Esa es la verdad. O sea, eran unos monstruos. ¿Una cárcel del pueblo era en realidad un hueco? Era un hueco bajo tierra de 2 metros por 2 metros y se acabó. 2 metros de alto por 2 metros de largo. Era un closet bajo tierra. Sí, claro. Y ahí esta persona vivía meses, desnutridos. Cuando el cuerpo de Bayón fue encontrado, que había sido torturado y le habían metido un balazo, o varios balazos, pesaba 40 kilos. Hombre grande, en fin. O sea, la crueldad era extrema. ¿Y cómo Néstor Serpa era, ¿no? Bueno, la justificaba de la siguiente manera. Néstor Serpa Cartolini se acerca, digamos, ya un mes dentro del secuestro, y me dice: sabe, canciller, yo tengo mucho aprecio por lo que usted hace, pero usted comprenderá que tengo que matarlo. Claro, era tan educada la cosa que ya casi daba ganas de decir muchas gracias, comandante, ¿no? Pero claro, yo no podía agradecer una cosa así. Entonces lo único que me salió a decir es: sí comprendo, porque claro, dentro de la lógica del terrorismo comprendía que el objetivo de ellos era matar. La autosatisfacción y la arrogancia de los terroristas del MRTA muestran una psicología muy compleja. El árabe, por ejemplo, me pidió jugar los primeros días un partido de dominó. Yo no jugaba dominó desde que era chico con mi abuela, entonces, bueno, dije, bueno, vamos a jugar dominó, y claro, me ganó. Jugaba muy bien dominó. Entonces me ganó 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Yo fui pensando y viendo el juego, y finalmente, a la 6ª, logré ganarle. Nunca más jugó conmigo. Peter Cárdenas tuvo responsabilidad en una serie de hechos que también están un poco olvidados. Por ejemplo, la fuga de Canto Grande, ¿no? ¿Cuál era exactamente la función de este personaje? Y si conoce algo su origen, porque al parecer pertenecía a un estrato social diferente. Correcto, era, ¿no?, una persona que, digamos, que iba a un colegio de clase media alta, tenía como compañeros de clase que son personas destacadas en la sociedad. Él escogió este camino. No creo yo que él haya tenido el rol determinante en la fuga de Canto Grande. A mí el árabe me contó detalladamente cómo fue esa fuga y cómo después de la fuga se subieron a unos camiones y se fueron al Rímac. Los reunieron en un corralón del Rímac y de ahí ya se distribuyeron por la ciudad, ¿no? Y esa fue una operación de fuga, una de las operaciones de fuga de terroristas más grandes que nunca han existido en el mundo. O sea, nunca se han fugado tantos terroristas de una cárcel. Eso es para escribir un libro, eso todavía no se sabe nada. Los famosos topos, ¿no?, que escribió Guillermo Zorneck. Pero en todo caso... La ironía, como es las paradojas de la vida, es que así como fugaron, sucumbieron por los túneles. Claro. Es extraña la vida. ¿Hasta qué punto los periodistas, los comunicadores, podemos contribuir con que
el terrorismo resurja si nos olvidamos primero de la historia reciente y empezamos a tratarlos como líderes políticos, ¿no? Como interlocutores válidos. Hay que sentarse a conversar con ellos y tomar un café cada vez que van saliendo de la prisión. Yo creo que si son ciudadanos libres, si la ley los ha liberado, tienen los derechos civiles que tenemos todos, no cabe ninguna duda. Sí valdría la pena que la prensa les pregunte a los liberados exhaustivamente qué es lo que sienten y qué es lo que piensan después de lo que han hecho. Eso es algo que yo veo que la prensa no hace. Ahora, Abimael lo dijo en el momento de su captura, ¿no? Que lo que queda aquí no se borra. Entonces pueden pasar 25 o 50 años. Claro, él se está refiriendo a su filosofía, a su visión. Pero también a su digamos, manera de entender las cosas. Porque correcto. ¿Qué tendría que haber pasado dentro de la base naval para que alguien como Peter Carnas salga convertido en un pacifista, en un Hare Krishna? No, pues eso es muy difícil. Vamos a tener en el 2016 candidatos de Movadef, candidatos ex-MRTA al Congreso. ¿Está bueno que eso pase? ¿Se debe bloquear? No se puede bloquear una candidatura de quien goza plenamente sus derechos civiles, a menos que se legisle en el sentido que quien no cree en el sistema democrático no puede participar en él. Y entonces, claro, hay legislación de ese tipo en Alemania, por ejemplo, después de la experiencia del nazismo. Porque el Congreso podría hacer algo. Sí, el Congreso podría, digamos, legislar en el sentido de que haya un compromiso explícito con el sistema democrático por parte de los candidatos y que no utilicen el sistema democrático como un vehículo para llegar al poder, Troya, ¿no? como el caballo de Troya, como ha ocurrido en muchas partes del mundo. Porque además hay un entusiasmo inusitado entre los jóvenes por este tipo de movimientos. Entonces, de repente, si la democracia se vuelve cándida, ¿no? Los jóvenes lo que quieren es autenticidad. Y yo creo que los jóvenes y nosotros también no vemos mucha autenticidad en la política. Entonces, claro, la política ha terminado siendo en nuestro país un espectáculo un poco sórdido y deprimente. Entonces, yo comprendo que si los líderes políticos democráticos no son capaces de suministrar ideas factibles y motivadoras que llamen a una juventud idealista, entonces el extremismo lo va a hacer.